En el día de hoy, entre hoy y el lunes, vamos a trabajar con la unidad 4 de remuneraciones. Si bien todas las unidades son importantes, la unidad 4 es la que más nos toca de cerca y en el trabajo diario, ¿sí? Porque tenemos, si bien es el empleador el obligado al pago, el que termina haciendo la liquidación es el contador o el asesor, ¿sí? Una recomendación que hago siempre es que en los cursos que dicto es tratar de que las liquidaciones sean siempre ajustadas a derecho y reales. Eso implica estudio, no es hacer magia. Con lo cual ustedes se van a llevar herramientas para poder hacerlo bien. Después cómo la usen es otra cosa. Vamos a presentar el Power del día. Bien. Vamos a ver. Remuneración unidad 4. Lo primero y principal, a ver si puedo agrandarlo. Ahí está. Ahí lo están viendo completo. Sí, profe. Bueno, una cuestión para analizar es el concepto de remuneración. Lamentablemente, y digo lamentable porque por ahí trae algún tema en la interpretación, es que la ley utiliza el concepto de remuneración, salario, retribución y sueldo como sinónimos, cuando estrictamente no lo son, ¿sí? Pero la ley, en todo el articulado van a encontrar estas 4 expresiones. Estrictamente de lo que hablamos es de remuneración. ¿Qué es la remuneración? Para Rodríguez Mancini, y acá empieza la parte de doctrina y después vamos a ver qué dice la ley, es el beneficio que recibe el trabajador por la contraprestación del trabajo prestado en relación de dependencia. Si no hay relación de dependencia, no estamos en el derecho laboral. Y es ese beneficio que recibe por la puesta a disposición de su fuerza laboral, aun cuando el empleador no lo utilice. Grisolía dice algo parecido y ya vamos a conversar de qué se trata esto. La remuneración es la principal contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato y su pago constituye la principal obligación del empleador. Cuando vimos deberes y derechos de las partes, decíamos que una de las obligaciones del empleador es el pago de la remuneración y esta, digamos que es la principal obligación, el pago de la remuneración. Y el concepto de remuneración no es simplemente la contraprestación del trabajo, sino una cuestión de disponibilidad. ¿Qué significa? Cuando el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición, aunque el empleador no la use, está obligado al pago de la remuneración. Esto también viene de la mano de lo que veíamos como el deber de ocupación, es decir, de dar tareas efectivas a ese trabajador. ¿Estamos? La OIT también tiene un concepto de remuneración que a mí lo que me interesa que quede claro, dice, muy interesante, sea cual fuere su denominación o método de cálculo. Lo que está diciendo es, no importa cómo la disfracen, es decir, no importa cómo la llamen, y no importa cómo se calcule, el salario y la remuneración del trabajador tiene que ser aquella que se puede evaluar en efectivo, de acuerdo a la legislación, debida por el empleador al trabajador. Y uno se pregunta en la práctica, ¿y para qué me sirve la definición de la OIT de remuneración? Y si tenemos la costumbre de leer jurisprudencia, y si leemos jurisprudencia en la Corte Suprema, ha tomado esta definición de remuneración para fallar en casos emblemáticos, diciéndole a los gremios, diciéndole al Estado y diciéndole a los empleadores en ese orden que no pueden ellos, por cambiarle el nombre o la forma de cálculo, decir que algo no es remuneración si es contraprestación del trabajo. Y ahora sí, vamos a lo que dice estrictamente la ley.
La ley de contrato, la 2744, en el artículo 103, es la que define remuneración y dice: se entiende por tal la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Clarísimo, es lo que venimos viendo. Y hace un agregado que es importante. Esa remuneración nunca podrá ser inferior al salario mínimo vital, cosa que vamos a ver hoy día, tema que vamos a abordar. Y aclara otra vez que el empleador debe esa remuneración, aunque el trabajador no preste servicio por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición. ¿Y por qué traigo a la par la 22241, artículo 6, concepto de remuneración? Y acá abro un paréntesis. Hoy en día tenemos legalmente 3 conceptos de remuneración. ¿Qué es remuneración para la ley de contrato? ¿Qué es remuneración para la ley previsional, la 24241? ¿Y qué es remuneración a los efectos de la ley del impuesto a las ganancias? ¿Qué tiene que ver? Que el empleador actúa como agente de retención sobre el pago de sueldos. Y cuando leemos las 3 normas, lo ideal o lo mejor que nos hubiese pasado es que las 3 tuviesen una definición, no sé si similar, pero por lo menos que sigan un mismo criterio. No dicen lo mismo y cada una se aplica a un ámbito distinto. La ley de contrato a los efectos de la remuneración que debe el empleador al trabajador. La ley 24241 va a definir remuneración a los efectos del Sistema Integrado Previsional Argentino. Es decir, que nos va a decir sobre qué bases se van a hacer aportes y contribuciones. Y la ley del impuesto a las ganancias va a decir qué considera remuneración a los efectos de pagar el impuesto. Y ese concepto es muy distinto en los 3. Resumiendo, la ley de contrato de trabajo nos define lo que es el salario laboral, la remuneración laboral, como principal contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza laboral. Punto. Cuando vamos a analizar qué es remuneración a los efectos de la seguridad social, porque de esta ley también se agarra la ley de obras sociales, dice es todo ingreso percibido en retribución o compensación de su actividad personal. Y lean el artículo 6 completo y lo que hace es un detalle de nombres de cosas que podrían ser remuneración a los efectos del CIPA. Queda como tarea para ustedes leerlo. De hecho, lo van a tener que estudiar también porque cuando veamos seguridad social, creo que es la base ese artículo 6. La ley 24241 establece el salario de seguridad social. ¿Para qué? Para calcular aportes y contribuciones. Caracteres de la remuneración. La verdad que cuando tuve que armar el material es la primera vez que sale a la luz armado de esta forma porque tengo otro material pero no era para la clase. Cuando empezamos a volver sobre los caracteres y tomamos caracteres de varios autores, no nos agarramos de un solo libro, lo interesante es entender la remuneración desde el origen. Y ahora lo vamos a ver y lo vamos a no conversar, pero si alguien se anima, lo charlamos. Un carácter de la remuneración es el de igualdad. Este carácter viene del principio de igual remuneración por igual tarea. ¿Dónde está esto? Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y cuando hablamos de igualdad, ¿a qué se está refiriendo? Y se está refiriendo a que no puede haber ningún tipo de discriminación al momento de determinar la remuneración. No puede haber discriminación por sexo, religión, raza. O sea, la remuneración es igual para todos en este sentido de igualdad. Sí puede haber una diferencia si lo que queremos es compensar una mayor eficiencia, pero esto ya es una cuestión objetiva, ¿sí? Lo subjetivo es lo que tendríamos vedado. Cuando hablamos de suficiencia en la remuneración, decimos, pero no siempre se cumple, de que le debe alcanzar al trabajador y a su familia para cubrir lo que son necesidades básicas. Llamemos alimento, vivienda, salud. Y este carácter de suficiencia, si bien
existe, lo entendemos, lo conocemos, cuando vamos a los papeles no siempre se cumple. De hecho, creo que el que entró por el mínimo vital y móvil no lo cumple. Inalterable e intangible. Esto es una prohibición al empleador directa de que no puede disminuirla unilateralmente. Por eso es que solamente puede hacer los descuentos que la ley permite. Esto lo vamos a ver el lunes. Conmutatividad se refiere a esta equivalencia que tiene que haber entre la tarea que yo presto y el salario que estoy comprando. Perdón, y el salario que estoy cobrando. ¿Esto qué significa? Que tiene que haber una suerte de equilibrio entre el esfuerzo que pongo y lo que recibo, ¿sí? Y también algunos autores dicen que este carácter de conmutatividad tiene relación directa con lo que se denomina ajenidad del riesgo empresario, es decir, que la remuneración al trabajador es debida independientemente del resultado de las operaciones. Y eso es un concepto muy importante. La remuneración y el carácter de justicia. ¿Dónde está esto? También, artículo 14 bis de la Constitución, cuando dice que se garantiza o se consagra el principio de remuneración justa. Y cuando habla de remuneración justa, a lo que está tratando de referirse es a que sea digna, ¿sí? En un sentido amplio de dignidad, ¿sí? Continuidad. Veíamos que el contrato de trabajo no es un contrato que se agote en una única prestación, es un contrato de tracto sucesivo, con lo cual, si el contrato tiende a seguir en el tiempo, la remuneración sigue esa suerte también de la mano. Tiene que tener continuidad. Y solamente por vía legal puede haber una interrupción en el pago, pero solo si la ley lo establece y tiene que ser excepcional. Cuando hablamos de carácter alimentario, que muchas veces lo decimos, pero no lo logramos entender, lo que hace es la ley equiparar a la remuneración a un tratamiento similar al que le da el régimen jurídico a los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiende el legislador que la remuneración es el único sustento de ese trabajador. ¿Estamos? Y los dos últimos, inembargable, y el lunes vamos a ver que el INEM tiene limitaciones o restricciones, y patrimonial se refiere que hay realmente una transferencia efectiva en la propiedad, es decir, sale del empleador para llegar al patrimonio de ese trabajador. ¿Pero qué le llega al trabajador? ¿El bruto? No, llega el neto. ¿Por qué? De una remuneración bruta, que es la que nosotros liquidamos, hacemos el descuento de ley y sindicales y el valor neto es a lo que tiene derecho ese trabajador. Hasta acá lo que son caracteres. Todo esto que vimos acá medio corriendo, cada vez que nos adelantemos en un tema de remuneración, vamos a estar volviendo sobre esto. Clasificación de la remuneración. La clasificación no es meramente teórica, y ya vamos a ver que tenemos tres formas de clasificarla, y hay una cuarta forma de clasificarla que la voy a mencionar, pero se las voy a dejar a ustedes que la investiguen a ver qué encuentran. Clasificación. La clasificación clásica de remuneración dice cómo la clasifico de acuerdo a la forma de determinar esa remuneración. ¿Vamos? ¿Cómo la determino? Todo esto lo tiene previsto la ley de contrato y dice, esta remuneración puede ser determinada o por tiempo, o por rendimiento, o por resultado, ¿sí? Lo más común, a los que estamos más acostumbrados, es a la remuneración determinada por tiempo, la que se divide en dos partes. Por ahí hablamos siempre de sueldo, liquidación de sueldo, me voy a cobrar mi sueldo, mi papá trae el sueldo justo el viernes a la tarde para que salgamos el sábado. Bueno, cuando hablamos de sueldo, estrictamente nos referimos a aquella remuneración determinada por tiempo, donde la unidad de tiempo es el mes calendario.
Entonces, cuando hablo de mes calendario y se lo pongo entre comillas, significa que la remuneración es la misma en febrero con 28 días, como en diciembre con 31, o en febrero con 29 si es bisiesto, con marzo que tiene 31. Acá lo que se paga es el mes calendario sin importar la cantidad de días que traiga el mes. ¿A qué voy con esto? Cuando agarramos una escala salarial de cualquier convenio colectivo y vemos que dice administrativo a 45.500 pesos, se está refiriendo a una remuneración por tiempo llamada sueldo y corresponde al mes calendario. La otra forma de determinarla por tiempo es lo que llamamos jornal, y acá sí puede ser definido en función de horas o de días trabajados. Un ejemplo de remuneraciones por tiempo por horas es el régimen de los trabajadores de la construcción, convenio colectivo 76 del año 75. Un ejemplo de remuneración por tiempo por día, el régimen de trabajadores rurales, ley 26727. Eso es, digamos, el más común para nosotros. Pero existen y debemos conocer los siguientes. Tenemos aquellas remuneraciones que se determinan por resultado o rendimiento. Tenemos destajo o unidad de obra. Esto es sencillo, se paga en función de unidades producidas, sean de lo que sean las unidades, es cantidad producida en un determinado tiempo por el valor de la unidad, es lo que da el valor de la remuneración, ¿sí? Lo que sí, el artículo 112, que ahí lo tienen mencionado como garantía, lo que dice es, cuidado, que si la remuneración la determina de esta manera, bajo ningún punto de vista podrá percibir menos que el salario mínimo vital inmóvil o menos que el básico de convenio para el día de trabajo. Con lo cual, esto nos está llevando de la mano, ¿sí?, a que el empleador tiene que dar tarea en cantidades suficientes para que esta remuneración por rendimiento sea útil y le resulte al trabajador. Después tenemos las comisiones. Este también normalmente la vemos en actividades de venta. Lo que se hace es al vendedor decirle, mira, vos vas a cobrar un básico mínimo, bajito, pero por cada operación, y esto lo dice la ley, concertada, vas a llevar un porcentaje sobre la venta. Cuando hablamos de venta, hablamos en kilos, metros, litros, vehículos, unidades, ¿sí? Y esa comisión puede ser establecida directamente entre el empleador y el trabajador, por eso es una comisión individual, o podría definirla con un grupo de trabajadores donde vamos a tener una comisión de tipo colectiva y habrá que determinar la forma en que se reparte esta comisión en función de lo que cada uno aportó a la operación de venta. Y la de directa o indirecta se la dejo para que la lean. Yo creo, no la he visto en la práctica realmente, la indirecta en realidad usada. ¿Qué es lo que paga la comisión? La comisión lo que está pagando es la gestión del trabajador. Si por alguna razón esa operación concertada no se termina haciendo efectiva entre comprador y vendedor, que sería mi empleador, el trabajador es ajeno. Él, por la operación concertada, va a cobrar la comisión y la gestión comercial ya es responsabilidad directa del empleador. Y la otra forma son las primas. Las primas en realidad son incentivos, son estímulos que busca el empleador para mejorar los niveles de producción. Se paga cuando el trabajador levanta el promedio y ahí ponen la plata. Es decir, yo defino un promedio mensual de unidades, por ejemplo. Si el trabajador supera eso, le pagaré el valor de las unidades que hizo, pero puedo establecer una prima por haber subido el promedio en un determinado tiempo. Para ser más claro,
La prima es un incentivo, con lo cual si yo llego a una base y la base la supero, ahí soy acreedor a una prima. Si vamos a la realidad de la calle, lo que es remuneración por resultado o rendimiento se da más en actividades de tipo industrial, cosa que en Jujuy es muy escasa. Sí se aplica el de comisiones porque hay mucha actividad de venta. Seguimos. Otra forma de clasificarla es de acuerdo a la importancia patrimonial. Y la que dijimos que eran por tiempo y por resultado, la acabamos de ver, la vamos a denominar remuneraciones principales. Fuera de esas remuneraciones principales, tenemos la que llamamos complementarias o accesorias. Y tenemos el aguinaldo, que nos vamos a encargar hoy día de verlo en detalle. Tenemos gratificaciones, participación en las ganancias, propinas, viáticos, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esto? Principalmente de las gratificaciones. Están previstas en el 104 de la Ley de Contrato. Esto se trata de un pago voluntario, discrecional del empleador por una situación especial. Por ejemplo, la empresa cumple 20 años y a todos los empleados le van a pagar una gratificación por cumpleaños de la empresa. ¿Es una remuneración prevista en la ley? Sí. ¿Es principal? No, es accesoria. ¿Estamos? Y viene de la mano de esta liberalidad del empleador. El problema que se da con las gratificaciones es determinar cuándo hay un derecho a exigir su pago por parte del trabajador. Es decir, cuando el trabajador cree que tiene derecho a cobrarla regularmente. Entonces acá la pregunta es, ¿son habituales? Sí. ¿La condición para el cobro se reitera continuamente? Sí. Bueno, ese trabajador tiene derecho a cobrarla la primera hasta la última vez. Entonces, muchas veces el empleador lo que nos pregunta es, mira, hay algunos empleadores que sí lo hacen, este año fue excepcionalmente bueno, tuve una ganancia extraordinaria, hice una venta importantísima y quiero compartir parte de esto con la gente. ¿Te parece que le paguemos una gratificación? Y la respuesta del contador, ¿cuál va a ser? Esperá. ¿Va a ser habitual esto? ¿Esta condición de otorgamiento va a ser mantenida en el tiempo o va a ser una gratificación única por una única vez y no la vas a dar nunca más en tu vida? Dependiendo la respuesta, le vamos a tener que decir que está bien, va a ser por única vez y que se olvide, y si la respuesta es al revés, le vamos a decir, cuidado que pueden seguir exigiéndotela. Entonces, lo que tenemos que hacer es achicar el riesgo a que esa gratificación sea exigible en el futuro, si la idea es que sea un pago único y que se acabe. Otra remuneración complementaria o accesoria es la participación en las ganancias. Esto se da en empresas realmente grandes, donde el trabajador tiene un porcentaje sobre las utilidades y la ley nos dice que se habla de utilidades netas. Y cuando habla de utilidades netas, ¿a qué nos lleva? Al balance contable. ¿Cuál es el balance contable? Hoy el balance ajustado por inflación. Esta participación en las ganancias tiene que venir de la mano de un derecho del trabajador o su representante de poder tener acceso a la documentación para ver cuál es la utilidad y qué se le va a pagar. Por eso es que esto es muy, muy raro que en empresas chicas se pueda dar porque el empresario es muy tacaño con la información por no ponerle otro nombre. Propinas, y este sí es interesante. ¿Qué son las propinas? ¿Alguien se anima a comentarme? Anímense a hablar, anímense a hablar. Las propinas, ¿qué son? Son liberalidades, es lo que nosotros entregamos normalmente en un restaurante cuando vamos, comimos, nos sirvieron muy bien, nos atendieron de maravilla y una forma de darle una recompensa al mozo o al cocinero es dejar una propina.
¿Y por qué hablamos de remuneración si la propina la da un tercero ajeno al vínculo laboral? No es ni el empleador el que la entrega. Dice la ley que esas propinas van a ser remuneración en la medida que sean habituales y no estén prohibidas. Si la propina es habitual y no está prohibida y es remuneración, yo voy a tener que tener en cuenta como empleador que las debo registrar y denunciar a Seguridad Social para decir que sobre eso tengo que pagar aportes y contribuciones. Y aparte, forma parte del salario del trabajador. Y el caso especial se da justamente en el convenio colectivo de gastronómicos. En el convenio colectivo de gastronómicos lo que se pactó es reemplazar la propina que está deliberadamente prohibida por un concepto que es un porcentaje sobre el básico. Entonces ahí es como que hubo una lavada de manos. Es decir, yo sé que vos vas a cobrar una propina, yo sé que te vas a hacer unos buenos mangos, pero a los efectos salariales y de seguridad social, la incidencia va a ser un porcentaje sobre el básico. Obviamente que todo esto es discutible en sede judicial. Hay muchísimos fallos donde le dan la razón al trabajador diciendo que esas propinas, por más que hubiesen estado prohibidas, si el empleador no hizo nada para que esa prohibición sea realmente efectiva, la considera remuneración. Y ahí se complica. Viáticos lo vamos a ver ahora con un poco más de detalle, y otra es el salario en especie. ¿Cómo la clasificamos según la forma de pago? Tenemos las posibilidades de dinero y en especie. Y empecemos por abajo. El empleador solamente puede imputar al pago de la remuneración solamente el 20% a pagar en especie. No más que eso. ¿Por qué? Porque lo que busca la ley es que el pago de la remuneración sea en efectivo, acreditación en cuenta o cheque a la orden, que es lo que ustedes tienen ahí como artículos 107 y 124. Ya vamos a ver que el lunes las disposiciones de la ley de contrato dicen que la remuneración debe ser pagada en el lugar de trabajo. Y cuando uno encuentra que la posibilidad de pago es con acreditación en cuenta, y hoy por hoy, no voy a decir el 100%, pero el 90% de los empleadores la paga con transferencia bancaria, es como que queda que la norma vieja en parte del texto y ayornada en alguna forma de pago. Esto de que se paga en el lugar de trabajo está vigente y es de uso cuando se paga en efectivo. ¿Y cuándo se paga en efectivo? Cuando el trabajador puede decidir por sí mismo de que no quiere que se le acredite en cuenta, no quiere cheque, quiere los billetes. Eso es efectivo. Cuando hablamos de efectivo, hablamos de moneda de curso legal. Parece una soncera tener que explicar esto a esta altura del siglo XXI, pero vayan y lean los antecedentes de la ley rural y van a encontrar de que a la gente se le pagaba con fichas, vales de almacén, parte de lo que levantaban en la cosecha. Entonces lo que la ley está garantizando es que se pague en dinero y en la medida de lo posible efectivo. Acreditación y en tercer orden un cheque. El cheque a la orden. Ese cheque es el que hacemos firmar al empresario para que el trabajador pueda cobrar. Y ese cheque tiene que ser del empleador, no puede ser un cheque de un tercero que a él le pagó algo y que lo endosó y se lo dio al trabajador. El trabajador no puede correr con el riesgo de no poder cobrar ese cheque si no tiene fondos. Tiene que ser un cheque del empleador. Y acá hago un cortecito chiquito. Vimos 3 formas de determinar la remuneración según cómo la determinamos por tiempo de rendimiento, si son principales o accesorias, si las pagamos en dinero o en especie. Y habría una cuarta clasificación que habría que analizarla, es remuneraciones fijas y remuneraciones variables. En la clase anterior, cuando vimos vacaciones, la norma de vacaciones nos decía que a remuneraciones fijas se calculaba de una forma y a remuneraciones variables se calculaba de otra.
pero en ningún lado vimos cómo se la clasifica en fijas y variables. Yo esto se los dejo como tarea. Si alguien consigue y encuentra algo, me lo manda. Vamos a pasar a remuneraciones mínimas. Cuando hablamos de mínimas, tenemos tres de las que podemos conversar. Mínimo vital y móvil, mínimo convencional y mínimo garantizado. Este mínimo vital y móvil, del que tanto se habla y cada tanto sale en los diarios, decimos que es una remuneración mínima fijada por el Estado. Alguien me dirá, no es el Estado, es el Consejo, ya vamos a ver el nombre del Consejo, pero es el Estado el que pone las condiciones. ¿Sí? Si el Estado dice se aumenta el mínimo vital inmóvil 20, 30 o 40, el Consejo acata. No hay una decisión real desde el Consejo. El mínimo vital inmóvil sería la menor remuneración en efectivo que tiene derecho a percibir un trabajador dependiente para cubrir necesidades vitales. Dice, es un mínimo absoluto. Nadie podría ganar menos del mínimo vital inmóvil en una jornada normal máxima de trabajo. Nadie. El mínimo convencional o profesional es el mínimo que establecen los convenios colectivos. ¿Esto qué hace? Es fijar un salario mínimo por actividad, por ejemplo, puse comercio, gastronómico, farmacia. Normalmente este mínimo convencional siempre está por encima del mínimo vital y móvil, siempre. Y el mínimo garantizado es un mínimo que asegura al trabajador por encima del mínimo vital y móvil, pero que tiene un carácter variable. ¿Qué significa? Yo pacto con el trabajador un mínimo de 20.000. Si en el mes, por la forma de determinar la remuneración, solamente hubiese correspondido pagarle 10, yo le tengo que pagar los 20 garantizados, que era el mínimo. Ahora, si en el mes, por la forma de determinarla, yo le tengo que pagar 40, el mínimo se corre para pagar los 40. Así funciona y hay actividades que tienen mínimos garantizados. ¿Sí? Decíamos del mínimo vital y móvil. Históricamente el mínimo vital y móvil ha tenido poco movimiento, pero hay mucha disposición laboral que ata, por ejemplo, multas al valor del mínimo vital y móvil, con lo cual cada movimiento hace que la multa sea más gravosa. ¿Qué es el mínimo vital y móvil? Y acá lo dice el 116 de la ley de contrato, el mínimo que debe recibir en efectivo un trabajador sin cargas de familia, es decir, para la subsistencia del solito, en su jornada legal de trabajo, que le asegure alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia, transporte, participación, vacación y previsión. Y paso al siguiente. Con 18.900 pesos, que es el mínimo vital y móvil, yo como trabajador tengo alimentación adecuada, tengo vivienda digna, tengo educación, tengo vestuario, asistencia, vacaciones y previsión, y yo me animo a decirles que no. Hace poquito, en octubre, se aprueba la resolución 4 del 2020 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Acá se juntan y deciden cuál es el valor del mínimo vital y móvil. A partir del 1 de octubre, porque lo han hecho en 3 tramos, este es el que está vigente a hoy, 18.900 pesos para trabajadores mensualizados con la jornada legal completa, y dice, a excepción del 92 ter y 198. 92 ter ya lo vieron, tiempo parcial. 198 ya lo vieron, jornada reducida. Dice, para estos dos casos será proporcional a la jornada que cumpla. Y como vimos que en la remuneración determinada por tiempo podría ser por el mes, también podría ser por jornal. Y acá dice, para aquellos trabajadores jornalizados por hora, no podrá ser menos de 94,50 el valor de la hora. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar?
Es espantoso el silencio. Profe, con respecto a la propina, Sí, yo entendí que forma parte de la remuneración en la medida que sea habitual y no prohibido. ¿Es así? así es, correcto. Y, y usted dio un ejemplo del convenio colectivo gastronómico. ¿Cómo? Eso no lo entendí. ¿Es el único que Bien, tiene bien, propina? bien, repito. Como dijiste, y está bien tomado el concepto, que la propina en la medida que sea habitual y no esté prohibida, es remuneración. Lo que les decía es que justamente en el convenio colectivo de gastronómicos, donde entran hoteleros y gastronómicos, lo común es que los trabajadores de ese gremio en particular sea muy común la propina, el recibir propinas de parte de la gente. Lo que hizo el convenio colectivo es prohibirlas. Prohibirlas, ¿por qué? Porque si la prohibía, no es remuneración. Si no es remuneración, primero, no va a calcular aguinaldo, no va a formar parte para el cálculo de vacaciones, no entra para calcular horas extras, tampoco es base para calcular aportes y contribuciones jubilatorios, de obra social, sindicales. Entonces el gremio dijo, si yo sé que es común que acá haya propina, pero no tengo forma de controlarla ni de cuantificarla, directamente, como la ley me autoriza, la prohíbo, yo no te dejo que la cobres, pero te compenso en el recibo de sueldo con un adicional que es un porcentaje sobre el básico. Y ese pedacito sí es remuneración, pero es mínimo. También se han dado casos, y yo lo he visto en reglamentos internos, donde esta prohibición también lleva sanciones disciplinarias, es decir, si yo te las prohíbo, pero vos igual la cobraste, yo puedo establecer sanciones. En caso de extremo, incluso despidos. Lo he visto en reglamentos internos de cadenas de comida rápida. No vamos a dar nombres, pero de la más conocida. Creo que quedó claro lo de propinas, si no, me preguntan y lo volvemos a ver. Sí, profe. Y el tema de propina es interesantísimo para leerlo realmente en profundidad, los fallos, porque ahí dan la pauta de cómo tiene que hacer el empleador para lograr desvirtuar esto de que es remuneración. Es decir, por más que sea habitual y no te prohibida, si vos no hiciste nada y dejaste que la cobren, es remuneración. Un ejemplo, y se las tiro así nomás para que quede picando, pero no se lo vamos a pedir en el examen, cuando, por ejemplo, es común cobrar la propina dentro del ticket del consumo. Si ustedes se fijan, algunos restaurantes tienen por costumbre cobrar el servicio y abajo dice propina 10%, 5%, 20% y algunos te lo cargan como servicio de mesa. En ese caso, el empleador, inclusive el que está en el medio de esto, sabe la magnitud, no las tiene prohibida, eso es remuneración absoluta. Sigamos. Nos metemos en un tema complicado no de entender, sino de aplicar. Diferencia entre remuneración y conceptos no remunerativos. Fundamental, la remuneración tiene dos características. Dijimos, es una retribución como contraprestación y es una ganancia de libre disponibilidad del trabajador. Si alguno de estos dos requisitos no los cumple lo que está cobrando ese trabajador o lo que está recibiendo, podríamos decir en términos generales es no remunerativo. ¿Qué buscamos con esta diferencia? Todo aquello que sea remunerativo se utiliza para calcular los institutos del derecho laboral. Les dije, aguinaldo, vacaciones, horas extras, los feriados. Si es remunerativo, calcula. Y si es remunerativo, lleva aportes y contribuciones. Si es no remunerativo, deja de tener estos requisitos. No lo uso para el aguinaldo, no lo uso para pagar vacaciones, no lo uso para pagar
horas extras, no pago aportes y contribuciones a la seguridad social, con lo cual esa diferencia no es teórica, es estrictamente práctica. ¿Y dónde está el problema? Que esta diferencia la hacemos todos los meses, nosotros en el escritorio cuando hacemos las liquidaciones. ¿Sí? No lo hace AFIP, no lo hace ANSES, no lo hacen las obras sociales, no lo hace el empleador, no lo hace el trabajador. Esta diferenciación conceptual la hacemos nosotros. Algo que me gustó cuando leí un artículo del doctor Sudera, dice, miren, tengan en cuenta 3 pautas de reconocimiento de remuneración. Dice, va a ser remuneración en la medida que el trabajador sea acreedor porque es una consecuencia del contrato, sea una ventaja patrimonial para el trabajador, es lo que dijimos, y le agrega una tercera, que es la que me parece que hace la diferencia, que la prestación no haya sido legalmente caracterizada como no remunerativa, o caso contrario, que haya obtenido judicialmente la declaración de inconstitucionalidad. Y acá, lo que yo les muestro a continuación es ejemplos de conceptos que son no remunerativos. Y ahí vamos a entender o cobra sentido estas 3 pautas de reconocimiento. Asignaciones familiares. ¿Qué decía? Que una ley las declare no remunerativo. Bueno, las asignaciones familiares, primero, no responden en forma directa al contrato de trabajo, porque dentro de la 24714 también tenemos las que se llaman asignaciones no contributivas. Por ejemplo, la universal, ¿sí? Que ahí no requiere que haya contrato de trabajo, igual hay derecho al cobro. Acá lo que está buscando la ley de asignaciones familiares, dentro del marco de la seguridad social, es otro objetivo. Todas esas asignaciones familiares son no remunerativas. El 103 bis, el 103 es el que define remuneración en la ley de contrato y el 103 bis dice, che, esto no es remuneración, es no remunerativo. Ya lo vamos a ver en detalle. Tampoco son remunerativas las indemnizaciones por despido, vacaciones no gozadas, omisión de preaviso. Todo concepto indemnizatorio es no remunerativo. Insisto, ¿a qué va? A que no paga aportes y contribuciones. Me he cansado de ver colegas que cuando generan el formulario 931, el famoso, donde hacemos el pago de aportes y contribuciones, cargan las indemnizaciones como remunerativo y hacen pagar sobre eso aportes y contribuciones. Un horror. También son los remunerativos el reintegro de gasto del artículo 76, que está legalmente sacado, subsidios por desempleo, ya sea por la 24013 o por el sistema del régimen de la construcción, ambos son no remunerativos, y los viáticos, que nos vamos a encargar de verlos también en detalle. Decíamos el 103 bis, beneficios sociales. El 103 dijo, todo lo que cobre es remuneración. Y el 103 bis dice, excepto esto que yo voy a dar generosamente, que busca mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia, y que es de la seguridad social, es no remunerativo, no dinerario, no acumulable y no sustituible en dinero. Así lo dice el 103 bis. Y si es de naturaleza jurídica de la seguridad social, ¿qué hace dentro de la ley 2744 que está regulando el derecho individual de trabajo? Lo que dice es, miren, estos beneficios, si el empleador los otorga, yo por ley considero que son no remunerativos. El servicio de comedor en la empresa, el reintegro de gastos médicos en medicamentos y odontológicos, ropa de trabajo e indumentaria vinculada al trabajo, gasto de guardería, útiles escolares, curso y gasto de sepelio. Significa que si yo empleador decido otorgar algo de esto, a los efectos del contrato de trabajo y de la seguridad social, son conceptos no remunerativos. Punto. Todo esto, ese punto es un punto y coma, es un gris. ¿Sí? Pero lo tomemos en ese sentido. Y vamos con los viáticos, que esto sí es útil y es cotidiano. ¿Qué son los viáticos?
es el pago que hace el empleador, ¿sí?, por los gastos que le ocasiona al trabajador desarrollar sus tareas fuera de la empresa. Es decir, aquellos gastos para movilizarse, viajar, pernoctar, es decir, todo lo que le genera un gasto adicional, el empresario paga. Pero, si esa plata que le entrega al trabajador no exige que le rinda con comprobantes, es decir, los papelitos de en qué gastó la plata, ese viático automáticamente se convierte en remuneración. ¿Sí? Así como puede haber tenido un básico, puede haber tenido un adicional por antigüedad, puede haber tenido lo que sea. Si aparte le doy un viático y no exijo comprobantes en la rendición de cuentas, tengo que tener un renglón en el recibo de sueldo como carácter remunerativo, el renglón que diga viáticos. Ahora, si esa plata que yo le di al trabajador para que desarrolle sus tareas, para los gastos adicionales que implica movilizarse fuera de la empresa, le pido una rendición con comprobantes, es decir, si yo te doy 5.000 y vos me traes los papelitos donde acreditaste el gasto de 5.000, convierte ese viático en no remunerativo. No es remuneración. ¿Estamos? Yo particularmente ni lo pondría en el recibo y tampoco forma parte de la base para calcular reportes y contribuciones. Con lo cual esa distinción de sin comprobantes y con comprobantes es fundamental. Y hago un agregado. Cuando dice rendición con comprobantes, acá no estamos hablando de comprobantes que cumplan con los requisitos de las normas de AFIP para ser computado como gasto y crédito fiscal. Estamos hablando de comprobante. Si, por ejemplo, se tuvo que ir en su auto particular a trabajar a La Quiaca por su tarea y tuvo que cargar combustible en una estación de servicio de Abrapampa y en Abrapampa no le dieron un comprobante fiscal y le dieron un papelito anotado, a los efectos laborales sí sirve, a los efectos impositivos creería que no. Con lo cual esa rendición de comprobantes aparte debería estar guardada en el legajo. ¿Sí? Si yo le entregué 5, me firmó un recibo por los 5 el trabajador y después cuando me entrega los comprobantes lo adjunto. Si le di 5 y gasto 5, me olvidé del asunto. Y como todo tiene una excepción y dice, ojo, esto así como lo estamos planteando en el 106, puede no ser tal si el estatuto profesional o el convenio colectivo dice lo contrario. Y esto se da en la práctica. ¿Por qué? El convenio colectivo de camioneros, el 40/89 del amigo Moyano y compañía, establece que los viáticos sin rendición de comprobantes son no remunerativos. Lo dice el convenio, es decir, que el convenio autoriza esa excepción y se aparta de la base de la ley de contrato. ¿Estamos? Así que en esto hay que tener mucho cuidado. El viático es habitual, lo que va a haber que analizar bien es el convenio colectivo para ver si tiene un tratamiento especial o no. Conclusión, como para terminar esto, insisto, para que esto quede bien claro, es un concepto remunerativo, es remuneración, es consecuencia directa y principal del contrato. Tiene incidencia para aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones, horas extras y está sujeto a aportes y contribuciones. Y lo que yo diga que es no remunerativo es porque no es consecuencia directa de la prestación laboral. Vimos, por ejemplo, las asignaciones familiares. No lo tengo en cuenta para calcular vacaciones, aguinaldo, licencias y no forman parte de cálculo para aportes y contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social. Este cuadro, como lo ven, es el resumen. ¿Sí? Creo que está claro. Quedo a la espera de ustedes. Y acá nos meteríamos, sí, ya directamente en un tema de uso práctico. Mañana hay que liquidar el aguinaldo. Ya se viene diciembre y empieza
a desfilar los recibos de sueldo. Vamos a analizar qué es el aguinaldo y vamos a ver un ejemplo en una planilla de Excel que les voy a explicar. El sueldo anual complementario lo tenemos en los artículos 121 a 123 de la Ley de Contrato. El 121 dice: se entiende por sueldo anual complementario la 12ª parte del total de las remuneraciones definidas en el 103 de la ley, percibidas por el trabajador en el respectivo año calendario. Y le pongo entre paréntesis y con signo de pregunta. Versión derogada, ¿por qué? La ley, ahí le pongo 23041, disculpen que vuelva. Entiendo yo, y esto sí me pueden corregir mis compañeros abogados, es que esa ley lo que hace es establecer un mecanismo de cálculo, más no deroga el 121, que es el que dice qué es el sueldo anual complementario y cómo se calcula. Es decir, el concepto y la base la da la ley de contrato de trabajo y esta modificación no deroga el 121, pero sí dice cómo se calcula. ¿Qué es, en términos de contadores? Retribución diferida. ¿Por qué? Porque la vamos a pagar en semestres vencidos. De devengamiento periódico. ¿Por qué? Porque se supone que ese trabajador se va a hacer acreedor al SAC por cada mes trabajado, por cada día trabajado, y para ser exactos, por cada hora trabajada ya genera una porcioncita de derecho a aguinaldo. Se paga semestralmente, es decir, que es un acumulado con un pago diferido. Y dice, se paga la proporción, les decía, se gana de a poquito. Ya vamos a ver cómo lo proporcionamos. Es remunerativo, ¿sí? Y es independiente de la modalidad de contratación. Lo cobran al sueldo anual complementario todos los trabajadores del ámbito privado, cualquiera sea la modalidad de contratación. ¿Qué vimos en modalidades? ¿Temporada lo cobra? Sí. ¿Eventual lo cobra? Sí. ¿Plazo fijo lo cobra? Sí. ¿Tiempo parcial lo cobra? Sí. ¿Y el indeterminado permanente? También. ¿Cómo se calcula? Y acá sí entra la ley 23041 del año 84 y dice, vamos a la parte de abajo, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto, dentro de los semestres que culminen en los meses de junio y diciembre de cada año. Fíjense que está marcado con negrita. Mayor remuneración mensual devengada. Entonces tienen que cumplir esos 4 requisitos para ser base del aguinaldo. El decreto reglamentario de esta ley, el 1078 del año 84 también, dice que el aguinaldo será proporcional al tiempo trabajado. Entonces acá encontramos el sentido de la proporcionalidad y nos dice cómo. En todos los casos la proporcionalidad se efectuará sobre la base del 50% de la mayor remuneración mensual nominal devengada por todo concepto. Es decir, anda y mira si el semestre no se trabajó completo, por ejemplo, agarra un mes entero, de ese mes entero el mayor, de ese mayor la devengada y de la devengada el 50. Y sobre eso recién me calculas la proporción. Nos está dando la fórmula. Sueldo anual complementario y dice, y esto sí vale la pena que lo aclaremos, se paga proporcionalmente al tiempo trabajado. Es decir, si el inicio de la relación laboral no es el 1 de enero, por ejemplo, entra a trabajar el 15 de marzo, en el semestre que termina el 30 de junio, ¿tiene derecho a cobrar el aguinaldo? Sí. Y proporcional desde que ingresó en marzo hasta junio el cálculo. Lo mismo para la extinción de la relación laboral. No todas las relaciones laborales, y les diría que casi nunca, van a encontrar una que se extinga el 31 de diciembre o el 30 de junio. Siempre va a caer cualquier día que no sea ese. Ahí lo que tenemos que buscar también es una proporción. Lo vamos a ver, no se preocupen. En el caso de licencia por maternidad, que es un caso especial,
Vamos a ver cómo se calcula y por qué no forma parte de la base de cálculo el tiempo de la licencia. Y el trabajador de temporada, habían visto ustedes que lo que hace es prestar servicio en determinadas épocas del año que se repiten de ciclo a ciclo. Bueno, o sea que no trabaja 12 meses, probablemente ni siquiera llegue a trabajar 6, pero por el tiempo que trabaja va a cobrar un aguinaldo. Lo mismo para el eventual. Insisto con el concepto de que es todo lo remunerativo. Fechas de pago. En el año 2015, la ley 27073 estableció fechas precisas para pagar el SAC. Se paga el 30 de junio y el 18 de diciembre de cada año. Antes, lo que se hacía era tomar como límite, que vamos a ver el lunes, los plazos de pago de remuneración, como si fuese una remuneración mensual normal y decir, bueno, la de junio yo tengo que pagar hasta tantos días hábiles, julio no, me tomaba ese plazo. Diciembre pasaba lo mismo. Esta ley puso punto final a eso y dijo, no, el aguinaldo se paga efectivamente el 30 de junio y el 18 de diciembre. Y esto nos puede traer un problema. Si yo tengo que pagar el 18 de diciembre, significa que diciembre no se completó, con lo cual desconozco cuál es la remuneración de diciembre. ¿Qué hace la ley? Establecer un mecanismo de ajuste cuando diciembre no coincida dentro del cálculo con el efectivamente liquidado. Esto es muy sencillo y la solución es la siguiente. Dice, vos lo tenés que pagar el 18. Bueno, si yo lo tengo que pagar el 18 y los sueldos que yo liquidé, cuando hablo de sueldo hablo de mensualizado, tengo julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre completos. Entonces dice, una alternativa es, no tomes en cuenta diciembre, mira esos 5, busca el mayor y a ese dividirlo en 2 y pague el aguinaldo. Cuando vos liquides diciembre, si diciembre terminó siendo mayor que cualquiera de estos 5, haces un ajuste y ese ajuste lo pagás junto con diciembre los primeros días de enero. Y si diciembre no fue el mejor, lo pagaste y lo calculaste perfecto con el que hubiese sido el mayor de estos 5. Espero que se haya entendido, lo vamos a ver en el ejemplo. Cuidado con lo que es tiempo trabajado. El SAC requiere un análisis, no solo a nivel de remuneración liquidada, sino también de tiempo trabajado para poder hacer una depuración. Tiempo trabajado se entiende como el periodo en que prestó servicio normalmente, ofreció prestarlos o se encontró eximido de hacerlo, pero que devengó remuneración. Esto que parece medio tirado de los pelos, lo que está diciendo es, siempre que haya remuneración de la mano al tiempo, es tiempo trabajado. Un ejemplo que me cansé de ver que no hacen es, si hay inasistencias injustificadas en el semestre, faltó, no dijo por qué, esa inasistencia injustificada deberíamos sacarla del módulo tiempo para el cálculo del SAC. Es decir, no podría cobrar, suponiendo 2 trabajadores con el mismo sueldo, uno que faltó y otro que no faltó, no podrían cobrar el mismo SAC. Eso sería en criollo, ¿sí? Hay que depurar el concepto tiempo. Dice, en los supuestos de licencia o recesos que no generan derecho al cobro, por ejemplo, maternidad, excedencia, licencia sin goce de sueldo, reserva de puesto, no se computan como tiempo trabajado a los efectos del aguinaldo. ¿Por qué? Cuando vimos vacaciones, dijimos, por ejemplo, que reserva de puestos sí computaba como antigüedad los efectos del cómputo del plazo. Bueno, acá lo que estamos diciendo es, ojo, lo que no genere derecho a cobro de sueldo es tiempo que tenemos que sacar del cálculo. La fórmula, lo más sencillo del mundo, mayor remuneración del semestre a la mitad, 50%, o dividido 2, como les guste. ¿Cómo se calcula proporcional? El módulo de remuneración es el mismo, mayor remuneración del semestre a la mitad, 0,50 o dividido 2. Y acá viene el módulo de proporción.
Y a mí me gusta hacer este cálculo, que es el más exacto. Días trabajados en el semestre dividido días del semestre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tomo los 31 de enero, los 28 del mes de febrero, los 31 de marzo, los 30 de abril, los 31 de mayo, los 30 de junio, y ese es mi denominador. De todo eso, me fijo cuáles trabajó. Si el semestre lo trabajó completo, no hubo inasistencias injustificadas, no tiene licencia sin goce de sueldo, no incluye maternidad, es decir, que puedo decir que los días trabajados coinciden con los días del semestre, la proporción es 0. 1, 1, 1. Ahora, por ejemplo, la licencia por maternidad ustedes van a ver que es de 90 días. Entonces, si la licencia por maternidad cae completa dentro de un semestre, por ejemplo, lo hagamos fácil para que no se nos complique. Empieza con licencia de maternidad el 1 de enero. Yo tengo que calcular 90 días corridos, ¿sí? Entonces tengo 31 en enero más los 28 de febrero y tengo 31 en marzo. Ahí tengo 31 más 28 más 31, tengo exactamente 90 días. Esos 90 días no se computan en el renglón que dice días trabajados en el semestre. Esos se sacan. Con lo cual me queda como días trabajados 30 de abril, 31 en mayo y 30 de junio, lo que hace un total de 91 días. Entonces la proporción sería mayor remuneración al 50 por 91 días trabajados dividido 181 días del semestre. ¿Sí? Esa es la forma más exacta de calcular la proporción. No siempre se hace. A veces tomamos directamente los meses de 30 días y hacemos una liquidación directamente, como que el semestre tiene 180, tomamos los 6 meses a 30 días y hacemos un cálculo más redondito. Pero este es un más exacto. Esto dejo para que lo lean. Quiero que veamos el ejercicio. Así se entiende lo que vimos de aguinaldo. ¿Alguna duda con esto antes de ver el ejercicio? Los escucho. Nada. Ninguna duda. Son una maravilla. No, profe. A ver. Profe, lo que usted dice es que cuando una mujer sale por maternidad, ¿terminaría reduciéndose el SAC? Sí. Me llamó la atención. Sí, exactamente. Igual la mujer trabajadora en licencia por maternidad, cuando cobra, no cobra el sueldo y lo que cobra es una asignación familiar. Y esa asignación familiar es mayor que el sueldo porque no lleva los descuentos, se le paga el bruto. Entonces, como que más o menos compensa lo que no cobra de SAC. Bien, bien. Buen dato, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más había hecho una pregunta? ¿Nadie más? Bueno, veamos el ejemplo, a ver si les queda más claro el asunto. A ver. Esperen que busque el archivo. Compartir. Bueno, ¿se ve completo el Excel? Sí, profe. Gracias. Bueno, les cuento de qué se trata. Es un caso real. Lo que hice acá es pasar en el Excel los recibos de sueldo. Es decir, tenía los 12 recibos en mi mano y pasé la información a la planilla, tal cual estaban en los recibos. El ejemplo es de un trabajador, un encargado de edificio, convenio colectivo 589 de Faterí. Esta planilla dice año completo trabajado sin depurar. ¿Qué significa? Que es tal cual estaba el recibo.
pusimos todo. Básico, antigüedad, plus feriado, retiro de residuos. Es decir, que lo que puse es lo remunerativo, no puse los descuentos. ¿Sí? Primer detalle. Trabajamos sobre la base de la remuneración bruta. Segundo detalle. Fíjense que tienen una columna que dice retroactivo. Así estaba liquidado en el recibo. Retroactivo. En el mes de junio se pagaron 5.369,72. En el segundo semestre, lo que se paga, fíjense en la columna que dice plus vacaciones, ya vimos cómo se calcula la clase anterior, 1.300 pesos más. Entonces, si yo agarro esta planilla cruda, me planto en junio y quiero liquidar el aguinaldo, voy al concepto y dice mayor remuneración mensual percibida, y veo y digo, bueno, en junio es la mayor, 20.000 pesos, es la que tomo para el aguinaldo, y el aguinaldo va a ser de 10.000 pesos con 38, menos los descuentos, que eso viene después. Estamos hablando de bruto. Y la pregunta que queda en el aire es, esperá, si el concepto de devengado significa que vos imputes a cada mes lo que realmente le corresponda. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que ir a ver qué era el retroactivo. Y cuando voy a ver el retroactivo decía, justo en junio hubo un aumento en la escala salarial. Fíjense cómo pasa el básico de mayo a junio, aumenta. Aumenta la antigüedad, aumenta el plus, aumenta el retiro de residuos. Y el acuerdo decía, este acuerdo también se aplica en forma retroactiva para los meses de abril y mayo. Entonces, ese retroactivo que yo pago en junio, pago, percibido, devengo en abril y mayo, con lo cual lo tengo que sacar de junio y llevarlo en partes iguales a abril y mayo, porque ahí no había cambios en las escalas. ¿Cómo queda esta planilla? De la siguiente forma. Exactamente igual de enero a junio, pero el retroactivo desaparece del mes de junio y pasa a abril y mayo, que son los meses de devengamiento. Ahora vuelvo a mirar la columna de totales y ahí me dice que la mayor es la de junio, pero no son los 20.000 pesos que yo tenía al inicio, sino que depurada, la mayor es de 14. Ese SAC, entonces, es de 7.300 y no de 10.000. Este tipo de situaciones son comunes. No nos tomamos el trabajo de limpiar las planillas, no nos tomamos el trabajo de estudiar de por qué se pagan retroactivos. Muchas veces nos llega información para hacer liquidaciones de gente que no es cliente nuestro y este análisis hay que hacerlo y pedirle información. Para completar el análisis, vamos con diciembre. De julio a diciembre se cobró lo mismo, básico, antigüedad, el plus feriados, que ya saben cómo se calcula, y el plus de vacaciones. Fíjense que justo en octubre también hubo un cambio en la escala salarial. Esa escala salarial impacta en noviembre, impacta en el plus y hace que justamente la remuneración de noviembre sea la más alta, la mayor devengada. Con lo cual podemos decir que la mayor a los efectos del cálculo del aguinaldo es noviembre. ¿Sí? Ahí no habría ningún problema, no hay ningún trabajo adicional, estamos bien. Esta planilla hubiese dicho que yo tendría que haber pagado un aguinaldo de 18.000, pero habiendo hecho el trabajo de depuración, ese aguinaldo se transformó en 16.000. ¿Esto qué significa? Que lo hice bien, no lo hice pagar de más al empleador, no lo voy a hacer pagar de más aportes y contribuciones y me ajusté a la norma. No estoy incumpliendo la ley y no estoy haciendo una liquidación que perjudica al trabajador bajo ningún punto de vista. Se está haciendo un cálculo bien hecho. Un caso más, y con esto creo que los libero para que charlemos si queda algo pendiente. ¿Cómo calculamos la proporción si los semestres son incompletos? Agarramos el mismo ejemplo, lo único que hacemos es cambiar
que entró a trabajar el 1 de marzo, entonces tengo sueldos marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, y por poner un ejemplo de laboratorio, se fue el 30 de noviembre, no trabajó diciembre. Entonces yo pasé los recibitos acá y me dio esta planilla ya depurada. Fíjense que el retroactivo lo puse en los meses que era. Con lo cual, el valor de la mayor remuneración es la misma del ejemplo anterior. 14.000 para el primer semestre, 17 para el segundo. ¿Cómo se hace la proporción? Ahí tienen la fórmula. Fíjense la fórmula. Dice I56, que es el que toma el valor de la mayor devengada, dividido 2, que es lo que nos decía la ley, y después decía proporcionen. En el denominador tengo 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio, y en el numerador, que es la cantidad de días trabajados, dijimos, entró el 1 de marzo, entonces 31 de marzo, los 30 de abril, los 31 de mayo y los 30 de junio. Con lo cual esa proporción hace que el SAC, habiendo trabajado 4 meses y no los 6, sea de 4.956,48. Del mismo modo, soluciono diciembre. La mayor dividido 2 por el denominador, los días entre julio y diciembre, y en el numerador los días entre julio y noviembre. Eso hace que la remuneración SAC sea de 7.369,69 centavos. Esta forma de hacer la proporción sirve si no entró el 1 de enero y sigue trabajando, si no se fue justo un 31 de diciembre, si hubo licencia por maternidad en el camino, si hubo inasistencias. ¿Por qué? Porque la resto del numerador, entonces me va a calcular una proporción. Esta forma de calcularlo sirve para todos esos supuestos. Insisto, este es un caso real, son el de arriba, este obviamente no. Este caso lo que hicimos es traer los recibos de sueldo, traerlo a una planilla, analizar la planilla, depurarla y recién calcular el aguinaldo. Dejo de compartir un momento, así charlamos si alguien quiere conversar. El cálculo del aguinaldo es un cálculo dentro de todo sencillo, pero no es de fiarse porque requiere este tipo de controles. Otra cuestión, si están trabajando con un sistema de liquidación de sueldos, fíjense que hay sistemas muy buenos, malos y muy malos. Casi siempre atados al precio. El muy bueno cuesta caro y el muy malo cuesta 2,50. Esto hace que el muy malo probablemente no esté depurando el aguinaldo correctamente y va a hacer un trabajo por aparte, un Excel, un papel de trabajo, y el muy bueno esté haciendo la depuración, pero que haya que cargarle variables, con lo cual el trabajo nuestro no se agota con haber pagado el sistema ni con haber estudiado. Hay que revisar el cálculo. Hasta acá voy a cortar la grabación y seguimos conversando.